El haber nacido ciego tenía una implicación muy importante. No se sabía en aquellos días de nadie que hubiera recobrado la vista habiendo nacido ciego. Esto apuntaba entonces a que en aquel milagro había intervenido directamente la mano del Dios vivo, la mano del Dios verdadero, porque de otra manera aquello no habría podido suceder. Y esto de que el Dios verdadero interviniera en las cosas del hombre asustaba a los fariseos, desagradaba a los fariseos, porque cada vez que había una manifestación del Dios verdadero, los fariseos se incomodaban. ¿Y por qué se incomodaban? Porque ellos eran parte de un culto muerto, lleno de reglas y de prohibiciones, pero sin sustancia espiritual. Era un culto diseñado para mantener el negocio religioso en el que ellos, los fariseos y demás autoridades religiosas, eran los más beneficiados. Por lo tanto, cuando el Dios verdadero se manifestaba, ellos se encontraban fuera de lugar, innecesarios, insignificantes, y esto lógicamente no les gustaba. Siempre que el Dios verdadero se manifiesta, las religiones salen sobrando. Y esto es lo que pasaba con ellos. Cuando el Cristo vivo trata con los seres humanos, de nada sirven las ceremonias o los rezos. Cuando el Salvador del mundo se revela, es hora de adorarle porque Él es el Señor. Y esto, hermanos, les incomodaba profundamente a los fariseos. Y precisamente por eso habían expulsado a aquel hombre que habiendo nacido ciego había recibido de Jesús el favor de la vista. Si ustedes leen el contexto de este pasaje, leerán que una vez que confirmaron que aquel hombre veía que era el mismo que había nacido ciego, lo expulsaron de la sinagoga, lo echaron fuera y no pudo congregarse junto con los demás. Este pasaje entonces nos enseña a nosotros verdades muy importantes. ¿Cuáles son estas verdades? La primera, que el propósito de los milagros es revelarnos a Cristo para que le adoremos. No podemos imaginar, hermanos, el gran impacto que aquel milagro tuvo en la vida de este hombre. Pónganse ustedes a pensar, había nacido en tinieblas, de manera que él no podía formarse ni siquiera una imagen aproximada o cercana de algo tan simple como un árbol, una mesa o una persona. Aunque se lo trataran de describir de la manera más detallada y cuidadosa, habiendo nacido ciego, él no tenía con qué comparar aquello que le decían. Las tinieblas eran terribles, muy diferentes si alguien quedara ciego después de haber gozado de la vista. Al menos él podía formarse una imagen cuando le describían algo que él había visto antes. Pero este hombre jamás había gozado de la vista. Había nacido en las tinieblas, había vivido en la oscuridad, de manera que él no podía formarse imagen ni idea de todas las cosas que le rodeaban. En la medida misma de esta tragedia tan grande, nos podemos imaginar nosotros el impacto que habrá causado en su vida mirar por primera vez. El impacto que habrá causado en su vida que Jesús le devolviera la vista. Era algo verdaderamente impresionante. Pero este pasaje nos demuestra que el Señor sabía que aunque devolverle la vista natural era un milagro magnífico y de gran trascendencia en la vida de aquel hombre, le faltaba lo más importante, devolverle la vista espiritual. Y es por esto, hermanos, que comenzamos leyendo nosotros que en el verso 35 dice, y Jesús hallándole le dijo. Pero este hallándole, hermanos, no sugiere el hecho de que por coincidencia se encontró de nuevo con aquel hombre. Este hallándole implica la idea de alguien que salió a buscarlo y lo encontró. Es decir, el Señor salió a buscarlo porque sabía que su tarea no estaba perfecta, que su tarea tenía que ser perfeccionada, que tenía que descubrirle los ojos de la fe,
para que se diera cuenta de que él, el que le había devuelto la vista, no era solamente un hombre que hacía milagros, era Dios y había que adorarlo. Y nosotros vemos que el encontrarlo de Jesús cumplió su propósito, porque dice la Escritura que en cuanto le halló, el Señor le dijo, ¿crees? ¿Qué le preguntó? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y aquel hombre le dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea? El que te habla, ese es. Y le adoró. Fijémonos bien, hermanos, que este hombre comienza a adorar a Cristo como Dios, no por el favor que ha recibido. Entiende él ahora que ha recuperado la vista interior, la vista del Espíritu, entiende que ya no es hora de acordarse de los favores recibidos. Es hora de adorarle porque delante de él está el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador y el sustentador de todo lo que vive y respira en esta tierra. Delante de él está Dios y delante de él no le queda otro camino que postrarse y adorarle por lo que él es, porque él es Dios. Esto era, hermanos, el verdadero propósito de todo aquello. El Señor tenía que asegurarse de devolverle la vista interior, porque de poco le serviría a aquel hombre recuperar la vista natural, recuperar la vista de los ojos, si no podía reconstruir su vida, que estaba verdaderamente destruida por el abandono y el desprecio que había sufrido por la razón de su ceguera. En el verso 34 ustedes pueden leer unas palabras terribles que le dijeron los fariseos a este hombre. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Así lo miraba el mundo. A un hombre ciego como él lo miraban nacido en pecado. La gente creía en aquel tiempo, y los fariseos particularmente, que él había nacido ciego por su pecado. No crean que solo los fariseos tenían este problema. Acuérdense que los discípulos también lo tenían. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le encontraron al ciego de nacimiento? ¿Y qué le preguntaron a Jesús? ¿Quién pecó, este o sus padres? Era una idea, hermanos, generalizada en aquel mundo de que las personas que nacían con enfermedades terribles eran malditos de Dios. De manera que la gente los despreciaba, los abandonaba, no quería ni mirarlos. No tenían familiares, no tenían amigos, nadie se acercaba a ellos, porque los consideraban nacidos del todo en pecado, nacidos bajo una maldición terrible de parte de Dios. Jesús entonces sabía que su obra no estaría completa si no recuperaba la dignidad de esta persona, si no lo traía otra vez a ser una persona humanizada como cualquier otra, que fuera aceptada como cualquier otra y sobre todo que fuera reconocida como una persona que podía con toda libertad adorar al Dios verdadero, y por eso lo atrajo hacia él. Para que se diera la oportunidad de adorar al Dios verdadero, no como lo hacían los religiosos, sino como lo hacía la persona que había descubierto realmente quién era Cristo Jesús. Por eso vemos a este hombre que admirablemente no le adora por haber recibido el favor de la vista. Ustedes miran a él adorándole y no miran a un ciego que le dice, gracias Señor porque me devolviste la vista. No, eso ya quedó atrás. Él le adora porque sabe que delante de él está Dios. Delante de él no solo está el hacedor de milagros. Delante de él no solamente está el hacedor de prodigios. Delante de él está el creador de todo lo que vive. El creador de todo lo que existe. Con toda su soberanía, con toda su majestad, con toda su santidad, con toda su grandeza. Y este hombre, ahora que mira con los ojos del Espíritu, no encuentra otra cosa que hacer sino arrodillarse delante de él y adorarle. Quiere decir entonces, hermanos, que la verdadera adoración nace cuando sabemos quién es Dios.
Aunque ciertamente la adoración a Dios incluye la gratitud por los favores recibidos, su verdadera motivación es reconocer que cuando se está delante del Señor, se está delante de la presencia majestuosa, regia, eterna del Creador y Señor del universo. Adorar a Dios significa contemplar su grandeza, su perfección, su bondad. Reconocer, hermanos, que Él es eterno. Reconocer que Él no necesita de nuestro afecto ni de nuestro respeto. Él no necesita de nuestra reverencia. Pensemos bien, hermanos, que si nosotros le negamos todo esto al Señor, a Él no le pasa nada. A Él no le quitamos nada si no lo adoramos. A Él no le quitamos nada si no le respetamos. A Él no le quitamos nada si no nos acercamos a Él creyendo que es Dios. A nosotros nos falta todo si estamos alejados de Él. Amén. Por eso debemos adorarle, porque Él es Dios. David, en medio de la adoración, dijo en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Adorando al Señor, hermanos, el corazón de David le da testimonio y le dice, Dios es tan grande, Dios es en sí mismo tan completo, tan eterno, tan perfecto, que no tiene necesidad de visitar al hombre, que no se le hace necesario visitar al hombre. David lo entendió perfectamente y se sintió tan pequeño delante de la grandeza de Dios. Con estas palabras, el salmista está destacando la grandeza de Dios y la insignificancia del ser humano. ¿Nunca han pensado ustedes en ese tema de la insignificancia del ser humano? Cuando el hombre fue creado del polvo de la tierra. Dios lo pudo crear de oro, o de plata, o de piedras preciosas, pero no, lo creó de la tierra, del polvo de la tierra. ¿Y por qué, hermanos, el Señor lo creó del polvo de la tierra? Por dos razones, que son las que quedan al descubierto aquí. La primera, que el hombre tuviera conciencia todos los días de su vida, que delante de la grandeza de Dios es insignificante. Pero también, en el mismo acto, hay que reconocer que delante de la grandeza de Dios, nosotros gozamos de su amor, de su misericordia, de sus cuidados, y que a ese hombre creado del polvo de la tierra, Dios lo quiere llevar a la grandeza por amor y por misericordia. Dios le quiere dar toda la dignidad posible que pueda recibir como persona. Y a este hombre, hermanos, por eso no lo dejó solo con la vista física. El Señor dice, este es un hombre creado a mi imagen y semejanza. Y por lo tanto, este hombre tiene que recuperar toda su dignidad. No lo puedo dejar hasta aquí. Tengo que perfeccionar la obra que he comenzado en él y dejarlo como un digno hijo del Dios verdadero. Amén. Por lo tanto, hermanos, cuando el Señor busca a una persona para salvación, no lo busca solamente para hacerle favores. No lo busca solamente para proveerle en su necesidad. No le busca solamente para dar satisfacción a sus necesidades terrenales. Lo busca porque quiere descubrirle los ojos del Espíritu y que a través de esta visión podamos contemplar a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Podamos adorarle y Él nos llevará a la más grande dignidad. La más grande dignidad que un ser humano puede recibir, ser reconocido como hijo del Dios eterno. Amén. Y en virtud del sacrificio de Cristo somos hechos hijos de Dios. Dice la Escritura que a todos los que creemos nos fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Fíjense qué importante es esa afirmación. Porque esta afirmación aclara que no es cierto lo que dicen algunos. Todos somos hijos de Dios. La Escritura dice a los que creyeron le fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. No éramos, pero fuimos hechos. Fuimos hechos en virtud del sacrificio de Cristo.
Fuimos hechos en virtud de que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Fuimos hechos en virtud de la fe que tuvimos en el nombre de Jesucristo. De manera que no todos somos hijos. Todos somos criaturas, sí. Todos estamos llamados a ser bendecidos por Dios, sí, pero cada uno toma su decisión. Cree en el Señor y le adora o no. Y eso es lo que hace la diferencia. Aquellos que gozamos de la condición de ser hijos de Dios, no la gozamos porque seamos mejores que otros. La gozamos porque nuestro Dios nos amó. Porque nuestro Dios nos hizo misericordia, porque nuestro Dios entregó a su unigénito para que nosotros pudiéramos ser elevados a esta dignidad, la más grande que puede alcanzar un ser humano, ser reconocido como hijo del Dios eterno. Es importante entonces este punto porque nos demuestra que los bienes, los beneficios y los favores que podamos recibir del Señor no nos van a cambiar la vida. Ustedes saben, todos conocemos historias de personas que en la iglesia de Cristo han recibido grandes favores de Dios. Han llegado enfermos y han salido sanos. Han llegado en necesidad y han salido provistos por la bendición de Dios. Han llegado con diferentes dificultades y formas y problemas y el Señor los ha liberado. Sin embargo, probablemente sus vidas no cambiaron. Porque los favores por sí solos no cambian la vida. Pero cuando se adora a Dios, eso transforma la vida del ser humano. Amén. La verdadera transformación llegó a este ciego, a este hombre que había sido ciego, cuando realmente adoró a Cristo, cuando lo vio con los ojos de la fe y dijo, este es el Dios eterno, y lo adoró. Ahora era otro hombre, ahora era otra persona, ahora había sido transformado plenamente y contado entre los hijos de Dios. Quiere decir esto, hermanos, que la adoración transformará para siempre la vida del ser humano. Recibir favores, no siempre al menos. Algunas personas son agradecidas, algunas personas que son favorecidas por la bendición de Dios, verdaderamente encaminan su vida por una condición diferente. Pero no siempre es así. Pero el que llega a reconocer a Dios como el único Dios verdadero y lo adora como tal, verá su vida transformada por siempre y para siempre. Amén. Por lo tanto, concluyamos hasta aquí. Adorar a Dios es la clave para la transformación del cristiano. Cuando verdaderamente adoramos a Dios en espíritu y en verdad, nuestra vida será transformada. Los favores de Dios son una bendición, nos llenan de bendición, pero no siempre nos cambian. Pero adorar a Dios siempre nos va a transformar. Por lo tanto, aprovechemos cada oportunidad que tenemos para adorar a Dios. Porque Dios no nos ha llamado a la salvación para que sigamos viviendo de la misma manera. El Señor pudo haberle devuelto la vista a este hombre y con eso suficiente. ¡Qué gran milagro! Maravilloso, magnífico. Pero el Señor sabía que eso no era suficiente, que eso en realidad no era gran cosa, que había algo todavía más grande que hacer, transformarle la vida totalmente. Y esto no podría llegar a menos que lo adorara como el Dios verdadero. Por lo tanto, no nos quedemos solo gozando de los favores del Señor. Avancemos y adorémosle, porque cuando adoremos al Señor, entonces es que nuestra vida va a ser transformada. No habrá cosa más lamentable que un creyente que viene a Cristo y es salvo por la fe y sigue viviendo de la misma manera que antes. Y no reconstruye su vida sobre bases nuevas que vengan de la bendición del Señor. Lo que Cristo realmente quiere es transformar nuestra vida, convertirnos en personas distintas a lo que antes éramos. Y la adoración es vital para que esto se produzca en nuestra vida. Amén. Adoremos al Señor.